ideas que ustedes vayan acercando a ciertos temas y puedan acercarse con investigadores que puedan encontrar sobre todo en el departamento. El día de hoy vamos a tener el gusto de conocer a la doctora Sandra González, que ya es recién egresada del doctorado, hace poco ingresó, pero aún así varias cosas así. Ella fue con el estudiante de química y de otros campos locales. Ella estudió en la Facultad de Química de UNAM. Su maestría la hizo en bioquímica también en la UNAM. En esa parte ella hizo sus estudios de crecimiento de neuronas y en el doctorado ella empezó a estudiar la parte de cómo diseñar algunos compuestos que pudieran funcionar como colorantes tanto fluorescencia una vez que se internalizan células para ver si pudieran funcionar cierto tipo de compuestos o otras propiedades que ya se habían estudiado. Ella es profesora de asignatura de aquí de biológicas. Ella fue una de las que estuvo trabajando para la química. Actualmente está a punto de estudiar, tener una estancia postdoctoral. Aún no ingresado al CNI, pero pues posiblemente investigador. Tiene una amplia trayectoria, conoce muy bien el mundo entre lo químico y lo bioquímico, cosa que algunos de nosotros podemos agregar. Entonces aprovechen porque ella puede resolverles algunas inquietudes. Que me ayudan a apagar la luz. Gracias por estar aquí, que espero que hayan venido por voluntad propia. Vamos a ver un poquito de todas las cosas que se pueden hablar y hacer a partir de la microscopía de fluorescencia. Y pues sí, este tema a mí es algo que se me hace muy, desde el punto de vista químico, se me hace muy interesante. Cuando yo estoy trabajando en la maestría, fue la primera vez que usé el microscopio de fluorescencia. Pues a mis compañeros biólogos no les importaba, ¿no? O sea, lo que les importaba era que se viera la célula y hasta ahí, ¿no? Y el proceso por el cual todo funcionaba, pues nunca fue algo. Entonces, en el doctorado es algo que a mí sí me interesa, entonces me dediqué un poquito a tratar de ver no cómo se unen solamente, sino en general cómo funciona todas las interacciones intercelulares. Me quedé con la parte físico-química de los procesos, pero igual tuve la oportunidad de trabajar con otras nuevas técnicas de microscopía. También tuve una estancia de verano en Alemania para aprender más tipos de microscopía, sobre todo de fluorescencia. Entonces, más o menos tengo un poquito más de conocimiento científico. ¿Me ayudas? Pues antes de pasar con la microscopía en sí, a lo mejor ya conocen el espectro electromagnético, que le llamamos al conjunto de toda la radiación electromagnética que tenemos, y está organizado según longitud de onda o energía, prácticamente proporcional. Tenemos desde las ondas que son más grandes, la longitud de onda mayor, las ondas de radio, pasando por el infrarrojo, visible, ultravioleta, hasta los rayos gamma, que son de menor longitud de onda y con bastante de radio. A partir de estos fenómenos, normalmente lo que hacemos es enfocarnos en el visible. El visible pues, es la luz que podemos ver a simple vista. Y esta, pues además de poder ver una célula bajo el microscopio óptico común, pues también involucra aquí en el visible la emisión de luz. Por el momento, vamos a ver esto que se llama el diagrama de Jablonski, no está completo, pero una parte de esto que me dice acerca de cómo funciona el fenómeno de emisión de luz. Vamos a partir de este estado basal. Este estado basal, pues está ocupado, que es una electroenergía, entonces a partir de una absorción de luz de una determinada energía, puede pasar a un estado excitado. Este estado excitado no puede permanecer todo el tiempo, entonces eventualmente va a regresar en el proceso. No necesariamente esta energía que expresa es en forma de luz. Una parte puede ser energía no radiativa, lo cual llamamos, por ejemplo, vibración,
tratamientos profesionales. Este pedacito de pérdida de energía, si traducimos todo esto, que es absorción, fluorescencia, ¿ayudas con la siguiente? Bueno, entonces, cuando traducimos este diagrama a un espectro, lo que veríamos es algo así. El espectro es una gráfica que lo que me dice es la intensidad de luz, ya sea que estoy absorbiendo o emitiendo, a determinada longitud de onda. Justo aquí tenemos los dos procesos graficados. Este que está acá, dice excitación, es el proceso por el cual pasamos del estado basal al estado excitado. Entonces, como pueden ver aquí, determinada longitud de onda tiene una diferente absorción de luz hasta que hay un máximo y después regresa. Del otro lado tenemos esta curva que es el espectro de emisión y esto lo que se representa es la relajación del estado excitado al estado basal. Se puede emitir luz visible que vaya aumentando en su intensidad dependiendo de la longitud de onda hasta que llegue a un máximo y después regresa. Normalmente estos dos espectros son simétricos, es decir, se parecen mucho entre ellos. Y además tienen como esta forma como de espectro, que uno es como el contrario del otro. Esto que está aquí, este pedacito de longitudes de onda, en las cuales no se traslapan por completo ambos espectros, corresponden a este pedacito de energía que se pierde de manera no radiativa. Esto se llama el desplazamiento de Stokes. Y no es que sea necesariamente algo malo, en realidad lo podemos aprovechar para cualquier fenómeno de. En la naturaleza, la fluorescencia no es algo poco común. Esta es una anémona, esto se llama bioluminiscencia porque es un proceso que ocurre de manera natural en algún ser vivo. Entonces, esta anémona y otros organismos, sobre todo marinos, algunos que otro insecto, tienen esa capacidad de fluorescer, ¿no? De absorber luz de una longitud de onda y emitir de otra longitud. Estas moléculas que hacen que esto sea posible se llaman fluoróforos. Estos son los fluoróforos que les estoy poniendo como ejemplo. No es para nada una lista exhaustiva ni remotamente, nada más para que vayan viendo qué tienen en común la mayoría de estas moléculas. Estas que son las responsables del fenómeno de fluorescencia, en general van a tener ciclos y además van a tener dobles enlaces conjugados. El hecho de que tengan ciclos, que algunos de ellos sean aromáticos, le da una geometría que en realidad no es tan tridimensional como podríamos pensar, es más en dos dimensiones, es plana, casi toda su molécula. Y entonces esta planaridad también tiene que ver con el fenómeno de fluorescencia. Ahorita que les decía que hay pérdidas de energía que no necesariamente se emiten como luz, que se pueden emitir en forma de vibración o de movimiento, pues justo depende de eso. Mientras más flexible sea la molécula, menos probable es que emita luz. Y es más probable que esa radiación, esa energía se emita de forma vibracional o rotacional. Entonces, a partir de estos fluoróforos que ocurren en la naturaleza, se han obtenido bastantes otras moléculas sintéticas, a partir de las cuales se puede detectar una gran variedad de funciones. Por ejemplo, podemos hablar de actividad metabólica, se puede ver si hay algún daño en la membrana celular, lo cual esto se asocia con muerte. Se puede localizar algún organelo o varios organelos simultáneamente. También se pueden localizar macromoléculas, incluso si están una enseguida de otra, también se puede ver. Se puede detectar algo que se llaman radicales libres, que son especies que no son muy estables, entonces no es sencillo aislarlas, pero sí se pueden seguir a través de una reacción química, y a veces esa reacción química se acopla a la fluorescencia, entonces se puede ver lo que llamamos estrés oxidante dentro de una célula, que es causada por los radicales. O incluso se pueden ver variaciones en el microambiente que dependan de la viscosidad del medio o del pH, incluso de pequeños cambios de temperatura, de los cuales depende también la emisión de luz. Este es el microscopio de fluorescencia más sencillo posible, que se llama epifluorescencia. Y lo que tenemos es un microscopio muy similar al que ustedes conocen. No tiene mucha diferencia, excepto por esta fuente de luz. Esta fuente de luz genera el haz a partir de acá, que
podemos filtrar. Este es un filtro de luz que hace que pase por este, que es un filtro dicroico. Este filtro dicroico lo que va a hacer es cambiar el paso óptico para acá, y que aquí esté mi muestra, y por lo tanto, a partir de una fuente de luz que tenía varias longitudes de onda, yo escoja una sola, la mande a la muestra y de regreso tenga emisión de luz. Esta es la fuente estable de esta luz. Y del otro lado, un detector. Este detector me puede ayudar ya sea a verlo directamente a partir de los oculares o digitalizarlo y verlo ya en una pantalla como una imagen, por ejemplo. Estas son fotografías que tomé justo con un microscopio de fluorescencia. Para nosotros a lo mejor suena como un aparato que no es muy accesible, pero en realidad es el más barato que tenemos. Y por lo tanto es algo que, al menos donde yo estudié, casi cada laboratorio tenía uno. Entonces, este es algo muy cotidiano. Como es el más barato de los microscopios y la técnica más sencilla, se usa de manera rutinaria para ensayos que no son muy sofisticados. Por ejemplo, todo esto son neuronas, son un tipo de neuronas que se llaman granulares, son obtenidas del cerebelo de ratas con 8 días de nacido. Y lo que estaba viendo aquí primero era ver si estaban vivos. Entonces esto se dice ver si son viables. Aquí tienen una definición con un fluoróforo que se llama calceína. Y lo que hace la calceína es detectar si hay actividad metabólica. Y por otro lado está este mismo cultivo, que está también teñido al mismo tiempo con esto que es yoduro de propidio. Como pueden ver, cada molécula, cada fluoróforo va a emitir una luz que no necesariamente en todos los casos es del mismo color, puede estar en cualquier región del visible. Este yoduro de propidio lo que detecta es si la membrana está comprometida, es decir, si tiene por ahí algo que no esté continuo, alguna imperfección o que de plano ya esté destruida la membrana. Entonces al ingresar a la célula, pues ya lo que estamos viendo es el ADN muriendo, ¿no? O sea, la célula muriendo. Y estos que están acá, estos son neuronas que todavía no están completamente maduras. De hecho, se puede ver aquí bastante bien el soma, y estos que están acá se llaman procesos. Como la neurona no estaba madura, no los podemos diferenciar si son axones, dendritas o qué exactamente, entonces de manera genérica se les llama procesos. Y tienen, pues son de formas distintas y de longitudes distintas. Pero lo que están intentando hacer aquí era ponerles este marcador que se pega a la membrana y ver todo este proceso, a ver hasta dónde llegaba y medirlo. Repetir eso n veces para tener una estadística. Este ensayo de viabilidad que les decía ahorita que hice para ver si estaban vivas las células, pues parte de este fluoróforo calceína, el cual tiene aquí unos grupos que son ésteres. Esos ésteres hacen que esto sea lipofílico y que pueda entrar así naturalmente a la célula. Una vez que entran, las esterasas que tiene cualquier célula van a romper esos enlaces ésteres. Los van a convertir en ácidos carboxílicos, haciendo esta molécula bastante más polar de lo que era antes, y por lo tanto no va a poder salir de la célula. Se va a quedar atrapado ahí, y también en el momento en que pierde estos enlaces ésteres, se enciende la fluorescencia de color verde. Entonces, indirectamente estamos viendo que la célula está viva, porque si hay metabolismo, la célula está viva. Y por el otro lado, este es el yoduro de propidio, que es de lo contrario, de la muerte. Este es un intercalador del ADN. Lo que hace es meterse entre los pares de bases, y una vez que se mete entre los pares de bases, pues ustedes pueden ver la fluorescencia de color rojo. Obviamente, no cualquier molécula llega hasta el núcleo, y no cualquier molécula se pega al ADN, y mucho menos generando fluorescencia. Entonces, lo que es absolutamente necesario para una molécula que no es permeable es esperar a ver si esta membrana ya está completamente destruida, y va a entrar, va a llegar al núcleo y se va a encender la fluorescencia. Si ya no hay membrana, pues obviamente tampoco hay célula y se interpreta como que la célula murió. Entonces, a pesar de que estas fotos pues me dieron mucha información, la verdad es que son, como les decía, rutinarias, muy sencillas, y
tienen muchas limitaciones. Quizás notaron que están en algunos casos como borrosas o que tienen ruido de fondo, o sea, el fondo negro medio se veía rojo, indicador verde. Hay ciertas limitaciones para el microscopio de fluorescencia y se puede resolver un poquito con el microscopio confocal. El microscopio confocal es similar al de fluorescencia, pero lo que hace es que tiene un filtro extra. Esto se llama pinhole, es un huequito, es un filtro que lo que hace es redirigir la luz. O sea, yo paso líneas de luz, filtro para escoger una longitud de onda, lo mando a la muestra y antes de mandarlo, lo mando a la muestra y antes de mandarlo de regreso, lo que voy a hacer es redirigirlo hacia un solo punto. Cualquier pedacito de luz que no esté en el plano focal, o sea, que no esté en mi zona que estoy viendo, cualquier molécula que esté por fuera, que me vaya a interferir, que me vaya a dar ruido de fondo, va a ser filtrada. Entonces voy a tener un poquito de resolución extra con respecto al registro de luz. Otra cosa que se puede hacer con este microscopio es que se pueden obtener distintos planos focales. Distintos planos focales se refiere como a distintas secciones de una muestra. Por ejemplo, pongamos que yo tengo aquí esta esferita y yo quiero reconstruirla en tercera dimensión a partir de puras fotos bidimensionales. Entonces, lo que tendría que hacer es seccionarla, partir desde la punta de abajo, ir haciendo estas secciones. Estas secciones justamente se llaman planos focales y repetirlo hasta que llegue al otro lado. Si yo empalmo todas estas fotos y las reconstruyo, por así decirlo, entonces lo que tendría es una imagen en tercera dimensión, una reconstrucción en tercera dimensión a partir de distintas fotos que están traslapadas. Nada que ver la calidad de esta imagen. Para empezar, el detalle con el que se ven las cosas también se ve bastante más definición. Esta fotografía, entonces esta la saqué de un concurso de microscopía. O sea, hay concursos, estas imágenes son tan bonitas que hay concursos de fotografía tomadas con microscopía. Estos son neoblastos y lo que están tratando de ver aquí es este núcleo. Acá está la F actina, es de estas cositas rosas. La F actina está a lo largo de toda la membrana, entonces por eso la vemos a lo largo de toda la célula. Y además están marcados los lisosomas. Esto se llama colocalización. La colocalización me permite ver tres cosas, en este caso, al mismo tiempo. Obviamente yo no puedo hacerlo simultáneamente en el microscopio, entonces lo que hago es mandar una longitud de onda que me permita ver el color amarillo, tomo la foto, mando otra longitud de onda para ver el rosa, tomo la foto, y luego mando otra longitud de onda para ver el amarillo, y luego tomo la foto. Las empalmo y entonces es como reconstruyo esta imagen. Y puedes puedes abrirlo. No, es un fluoróforo portátil. Incluso a partir de estas mismas fotografías, ustedes toman muchas fotografías en varios periodos de tiempo, lo que obtienen es video, ¿no? Literalmente así. Pues aquí lo que se está viendo es cómo están puestos proyectos. Se puede ver cómo están avanzando. Entonces, este es un video que duró 48 horas, o sea, por 48 horas estuvieron siguiendo a la célula tomándole fotos por 48 horas para poder hacer este pequeño video. Obviamente el tiempo aquí está bastante acelerado, y entonces lo que estaban viendo era cómo las neuronas migran desde una parte de la corteza hasta otra que es parte de cómo madura el cerebro. Tengo entendido al menos en todos los animales superiores. Entonces, este proceso de colocalización justo les iba a decir que es a partir de distintas moléculas. Para hacer esto, esta foto que está acá,
primero se tomó esta imagen en el canal azul y lo que vemos es este colorante que se llama DAPI. Este colorante se une en el núcleo y así es como genera la emisión. Entonces se adquiere la imagen. Experimentalmente se ponen todos al mismo tiempo, o sea, no es como que tienes que llevarte al cultivo y luego quitarle un cloróforo y ponerle otro, no. Puedes poner los 3 o los 4 al mismo tiempo y ya nada más le mandas la longitud de onda de excitación que sea necesaria para ver el color que estás buscando. A esta misma célula se le tomó otra foto con esta es una proteína que estaban en este artículo buscando ver cuál era el efecto que tenía sobre cáncer de hígado. Y entonces la marcaron de verde, se la expresaron y aquí está la foto con la proteína. Lo que me dice esto es dónde está localizada la proteína a lo largo de toda esa célula. Está presente en todos lados. Y luego, al mismo tiempo, le pusieron un marcador que solamente detecta el retículo endoplástico. Aquí está, retículo endoplástico en rojo. Cuando empalman estas tres, se obtiene esto que se llama el merge, o sea, literalmente es el traslape de las tres imágenes, y como se van a mezclar los colores, lo que voy a ver acá es otro color. Si se mezclan los colores, quiere decir que están coincidiendo el verde y el rojo, y por eso veo esto como medio amarillo, ¿no? Por lo tanto, lo que se puede concluir de esta imagen es que esta proteína está localizada en el retículo endoplásmico porque su emisión está exactamente en el mismo lugar. Por esta misma técnica, además de hacer videos, se pueden hacer estas reconstrucciones que les decía, tridimensionales, y básicamente lo que se hace es tomar fotos cada cierta cantidad de distancia y después las pones empalmadas por el mismo software que te da el análisis de imagen. Entonces las puedes ver así si quieres, como una especie de imagen interactiva, o puedes ver plano por plano, reconstruirlos. Aquí está el ejemplo de cómo se adquirieron todas estas imágenes, desde abajo hasta arriba, para poder hacer este proceso que se llama Z-Stack. A pesar de que todas esas cosas se pueden hacer con microscopio confocal, sigue habiendo algunas limitaciones por la cual no se puede usar en todos los experimentos. Ahorita les ponía el video de un tejido que siguieron por 48 horas. Eso es bastante complicado de lograr. El problema es que cuando ustedes tienen un fluoróforo, básicamente lo que están haciendo al mandarle luz, también lo están quemando. Entonces están aumentando a veces la temperatura de la célula, del pedacito que están viendo, o también muchas veces genera radicales libres y los radicales libres tienden a generar estrés oxidante y eventualmente la muerte de la célula. Hay un límite de tiempo que se puede seguir el experimento, que no se pueden a veces completar los procesos que se están estudiando. Entonces lo que se hizo fue tomar otra aproximación de cómo lograr esta misma transición del estado basal al estado excitado. De ahí sale esta que es la microscopía multifotón, casi siempre se hace con 2 fotones. Y lo que pasa es que como que se llega una especie de estado intermedio. En lugar de mandarle un solo fotón que vaya de aquí para acá, le mando 2 de la mitad de energía para que con un poco de suerte coincidan y al mismo tiempo, o en el momento exacto, como que le dé un empujón al otro y se alcance la energía necesaria, pero sin producir tanto daño a la célula. Entonces, al final, sigue habiendo la emisión de luz, seguimos viendo la fluorescencia, más bien lo que se cambia es el método de cómo llegar del estado basal al estado excitado. Estas micrografías que se pueden tomar, en realidad no se ven muy distintas al microscopio confocal, no se gana mucho en resolución, pero sí se gana mucho en no dañar a la célula, no es una técnica destructiva. Más o menos lo que se hace para evitar esto, para no tener que dañar a tu célula completa o a toda la muestra, minimizar eso, lo que se hace es que el láser que está iluminando normalmente, pues se manden pulsos. El hecho de que se manden pulsos también favorece que tengan la potencia suficiente, esos fotones de menos energía,
como para que haya más probabilidad de que este proceso de que se sumen los dos fotones de la misma energía ocurra. Es un proceso totalmente estadístico, o sea, es al azar, no lo podemos controlar. Entonces, por eso les digo, con un poco de suerte podemos captar el momento en el que dos fotones se juntan para llegar al estado excitado. La manera de que se generen más de esos eventos es mandando estos pulsos de luz. Y entonces, al mandar pulsos de luz en una zona en especial, estamos haciendo que solamente se excite, por ejemplo, las moléculas que están en este pedacito que está recibiendo los pulsos. Todo lo que está del otro lado va a seguir intacto y por lo tanto se minimiza el daño. Hay muchas otras variantes de microscopía de fluorescencia en realidad. A partir de estas que digamos que son las tradicionales, se puede ver también la reflexión total interna, esto es spinning disk y de tiempo de vida media, perdón, de emisión. Lo que cambia, digamos, es más bien el cómo se capta la luz. Lo que se busca en estas tres es minimizar el daño, captar la luz un poquito más selectivamente, y entonces minimizar también el daño de la luz. Y por otro lado, hay unas técnicas nuevas que son las de alta resolución, así que son bastante recientes, que también hay muchos tipos. Estos ahorita son como las más usadas. Esta de STEP y esta de Single Molecule son las que les voy a contar ahorita. Y aquí lo que vamos a ver en la microscopía de alta resolución, pues justamente es eso. Son imágenes con una resolución que está más allá del límite de difracción. Ese límite de difracción significa que hay un límite de cosas chiquitas que yo puedo ver. O sea, yo no puedo mandar luz ultravioleta y pretender ver moléculas únicas. No se puede. Son demasiado pequeñas. Incluso si mando luz ultravioleta, pues a lo mejor ya estoy afectando a la molécula porque es energía ionizante, entonces no se puede. Esto de superar el límite de difracción me permite bajar la resolución que normalmente anda por ahí de los 200 nanómetros hasta 90, 60, incluso 10 nanómetros. Esto me permite ver organelos que normalmente no se pueden ver con detalle. Por ejemplo, las mitocondrias. Todo esto que está rojo aquí son complejos o redes mitocondriales. Y este es el núcleo. Entonces, normalmente esto se vería como una mancha difusa y no se podrían ver con detalle. De hecho, aquí se alcanza a ver que está bastante difuso. En cambio, con esta otra técnica de alta resolución se puede ver bastante de la estructura de la membrana de la mitocondria. O sea, no solamente se ve la mitocondria, sino que se pueden ver los cambios en la membrana interna de la mitocondria. El prueba que realizaron aquí justamente se unió solo la membrana interna y el objetivo de esta investigación era ver cómo se reacomodaba esa membrana si se estresaba la mitocondria. Entonces, y al igual que las otras técnicas, se puede hacer este video y pues, más o menos en tiempo real estar viendo el rearreglo de la membrana mitocondrial, la membrana interna, que aquí lo que está ocurriendo era que cuando es necesario, cuando hay un proceso de estrés, se pueden fusionar y formar redes o se pueden separar y al separarse forman un poquito más de pliegues internos. Estas imágenes no serían posibles si no fuera por la microscopía de alta resolución, que te permite ver a detalle algo tan pequeño. ¿Cómo funciona esta técnica? El método de excitación es el que cambia. Entonces, de hecho, en esta técnica hay dos fuentes de luz. Hay un haz de luz, un láser, que genera en sí la excitación, digamos que es el láser normal que incide en la muestra. Pero también hay un segundo haz de luz que tiene forma de dona. En lugar de que sea un punto, digamos, tiene un hueco en el centro. Entonces, ese hueco en el centro está justo como fuera de este primer lazo. Entonces, lo que están haciendo es traslapar dos fuentes de luz. Y por las propiedades de la luz y de las ondas en general, hay interferencias que son destructivas. Interferencias destructivas
lo que hacen es, digamos, cancelar una onda, y lo que verían alrededor, en lugar de ser un punto iluminado, sería un punto oscuro. El objetivo de esta técnica es ese, y generar la emisión, pero solo en este puntito que está en el centro de la dona, y alrededor de ese puntito se vería algo negro. El punto es que alrededor se ve algo negro es poder ver con más detalle un fragmentito de la célula. Entonces se vería como algo así, ¿no? Aquí está en el puntito del láser, la parte que se excita, y luego hay una dona alrededor. Esto necesita de bastante análisis, estas imágenes, y lo que verían sería algo así. Si no hiciéramos esta técnica, si la ilumináramos de manera normal, sin estén, se vería un montón de manchas. Con esta técnica, las manchas se ven mucho más definidas. Parece aquí que no estamos contribuyendo en nada, pero en realidad aquí están bastante amplificados. Lo que generan en sí es como generar píxeles chiquititos. Mientras más chiquito sea mi píxel, más detallada va a estar la imagen, y ese es el objetivo de esta técnica, que mi píxel esté chiquito. A partir de esta misma técnica, que es el STEP, se puede seguir una sola molécula. De hecho, este que es el single molecule, así se traduce como molécula única. Entonces se puede seguir una sola molécula, que normalmente se vería como una mancha. Obviamente, este single molecule se refiere a literalmente una molécula. O sea, no se refiere a una célula, no se refiere a un organelo, no, una molécula. ¿Una molécula de qué? En general de proteínas. Y se puede ver en tiempo real la difusión de esa proteína, si está pegada a alguna membrana en especial, o está en algún proceso de migración o algo así, todo eso se puede seguir. Entonces, por este mismo proceso de STEP, lo que se busca es con fluoróforos que hay de varios tipos. Por ejemplo, yo puedo hacer que mi fluoróforo esté encendido siempre, y que al momento de que haya la interacción con mi blanco se apague una parte, o que se prenda cuando está apagado, o controlar esto que es como prender y apagar un poco, etc. Hay varios procesos que nos pueden ayudar. A final de cuentas, en todos esos procesos que iniciaron en proteínas, pues primero lo que había que hacer era pegarle algo a mi proteína que pudiera permitirme verla, porque la mayoría de las proteínas no son fluorescentes. Por ahí vamos a ver que hay algunas que sí, pero la mayoría no lo son. Entonces se pueden pegar algunos blancos, o ya sea de manera covalente, o sea, un enlace formal, o de manera supramolecular por interacciones intermoleculares. Es más o menos lo que se supone que deberían de ver aquí. Entonces, cuando se sigue esto del single molecule, lo podemos combinar con esto que se llama FRET. FRET es otro fenómeno en el cual yo tengo un donador de energía y un aceptor de energía. Ambos son fluoróforos. Lo que hace el donador es generar mi transición al estado excitado, y cuando regresa al estado basal y se emite energía, esta emisión la va a absorber el aceptor. Entonces el aceptor va a usar esta energía para su propia transición al estado excitado, y luego regresa al estado basal, y esto es precisamente lo que se ve en la imagen. Entonces, esta primera transición la usamos para encender la emisión de otra cosa. Esto se llama una transferencia de energía de resonancia de Forster, de ahí vienen las siglas de FRET. Y parten de una proteína fluorescente que sí ocurre de manera natural. Esta es la proteína verde fluorescente, que se aisló hace muchas décadas, más o menos, a partir de medusas, y tiene esta estructura que aquí en el centro tiene esta triada, este tripéptido que está acá. Este tripéptido es el fluorófono. Cuando está expuesto, no emite luz. Pero, como parte de la maduración postproduccional de una proteína, lo que hace es cerrarse, meter este péptido, este pedacito de 3 aminoácidos al centro del barril, generando un ambiente completamente hidrofóbico que no es afectado por el medio. Y así es como esta proteína es fluorescente.
Entonces, con esta proteína, que ahora ya vienen todos los colores, a partir de la proteína verde fluorescente se modificaron otras proteínas para que me dieran todos estos colores. Lo que ocurre en el fenómeno es esto, ¿no? Entonces, en una proteína yo le pego el donador. Le pego la proteína donadora y en la otra que quiero le pego la aceptora. Cuando están suficientemente cerca, puede haber esa transferencia de energía del donador al aceptor. Por lo tanto, lo que detecta es proximidad. Si estos dos no están suficientemente cerca, no va a haber emisión de luz. Solamente se detectan cuando están suficientemente cerca. Y esto puede ser un proceso, por ejemplo, de una enzima reconociendo un sustrato, puede ser un tipo de plegamiento dentro de la misma proteína, algún reacomodo, o incluso puede ser lo contrario, puede ser la ruptura, o sea, a partir de que yo tengo estas dos con el fenómeno FRET, si las rompo, pues dejo de ver la emisión. El punto es ese, se basa en la cercanía. Si no hay un mínimo de distancia, no va a haber esta transferencia de energía y por lo tanto no se ve la luz. A pesar de que esto de FRET parece bastante, como ya no podemos hacer algo más, en realidad es una técnica relativamente vieja y se pueden ver un montón de fenómenos en tiempo real y dinámicos. ¿Cuáles son los retos que quedan? Pues quedan retos como generar cada vez fluoróforos que sean menos tóxicos. Hay una limitación que se llama fotoblanqueamiento. O sea, las moléculas no pueden fluorecer por siempre, o sea, no podemos generar la transición una y otra vez de manera permanente. Eventualmente se van a apagar, eso se llama fotoblanqueamiento. Entonces, ese fotoblanqueamiento genera a su vez a la célula y ahí está todo el problema, ¿no? Entonces, lo que se busca ahora, además de mejorar la resolución, pues es tener proteínas cada vez, fluoróforos cada vez más específicos. Ya, lo de ahora ya no es detectar organelos, ni siquiera proteínas, ahora lo que se busca es detectar microambientes. Por ejemplo, en las lisosomas hay un cambio de pH dependiendo del proceso que esté llevando a cabo la célula. Entonces, se busca que si tú tienes un fluoróforo que detecte cambios de pH pequeños, y realmente son pequeños, pues entonces tú puedes saber si ese lisosoma está en una fase o en otra. Lo mismo para cualquier otro microambiente que, por ejemplo, en el caso del cáncer, se supone que hay un diferente pH en las células que son tumorales con respecto a las que son sanas, entonces eso también se busca detectar, más bien para agravar la situación. Son moléculas que tienen que ser completamente controlables y a su vez pues, que sean lo menos tóxicos posible. Por mi parte sería todo y les agradezco su atención. Si tienen alguna duda. Gracias. Puede realizar la discusión. ¿Sí? Habla en inglés y la traducción. Se tomó como base la estructura de la proteína verde fluorescente y lo que se hizo fue variar ligeramente el fluoróforo, la parte del fluoróforo. El fluoróforo funciona también no solamente por ese tripéptido que está ahí, o sea, no solamente es la emisión de luz por el tripéptido, sino también por el microambiente que genera por dentro del barril. O sea, hay otros aminoácidos que le dan como que el ambiente perfecto al péptido para que genere una cierta longitud de onda. Entonces, por ingeniería se hizo lo que al final termina en todos estos colores, variar ligeramente la secuencia de los aminoácidos para que la proteína se pliegue diferente, tenga otros fluoróforos y emita en otros
Una pregunta que crees que tengo. Hay una que en realidad creo que si yo quisiera en el laboratorio diseñar una molécula que fuera fluorescente y además pudiera servir para encenderse o apagarse en alguno de los procesos celulares, ¿qué características tendría que tener? Pues primero tendrías que definir tu blanco, porque no es lo mismo diseñar fluoróforos para ADN que para membrana, que para mitocondria. Primero tienes que saber cuál es tu blanco. En el caso del ADN, lo que tienes que hacer es que sea lo más plana posible, que tenga heteroátomos y además de este conjunto de anillos que justo te van a dar la planaridad, que también te van a favorecer la emisión de luz. O sea, en realidad no es tan fácil que una molécula tenga emisión de luz, o sea, al menos no en el visible. La mayoría de las moléculas, si tú le mandas esa luz como excitación, te van a regresar calor o movimiento. Entonces, no es trivial generar un calor. Pero básicamente esas son como que las reglas más o menos, ¿no? Que sean de preferencia rígidas, que no tengan posibilidad de vibraciones o rotaciones. Y la otra es que pues, tengan dobles enlaces conjugados y uno que otro heteroátomo donador. Por ejemplo, también si lo que quieres es que sea para mitocondrias, tienes que jugar con el potencial, la diferencia de potencial. Pues, hay una diferencia de potencial ahí que no te permite que cualquier cosa ingrese. Si ingresa, pues te la va a expulsar también. Otra cosa para llegar al núcleo. Una cosa es que atraviese la membrana celular y otra es que atraviese la membrana del núcleo. O sea, la del núcleo no es permeable para nada. Tienes que ingresar forzosamente por alguno de los poros que tienes. También idealmente deberían de ser lo más pequeñas posibles y lo más hidrofóbicas. Y por ejemplo, para esas mediciones, si tú quisieras, si tiene que ser hidrofóbica, tienes que hacerlo con un contraexportador o que realmente normalmente las moléculas, pues, en la parte exterior. Sí, bueno, ahí la cosa es que es un mito que la difusión pasiva es el medio principal de ingresar a la mente. No es cierto, no hay evidencia para nada respecto de que exista la difusión pasiva como un fenómeno significativo. Entonces, no es indispensable que tu molécula sea completamente hidrofóbica. De hecho, se necesita que tenga por ahí algún heteroátomo para que funcione bien. Y otra cosa que se puede hacer es meterlo con un codisolvente. Con un codisolvente porque si no, pues me estarías metiendo algo que ni siquiera es visible en el ambiente de la célula, ¿no? Y pues eso te va a generar otros problemas. Y aparte, lo que es necesario también como tener en cuenta es que si estás buscando algo que esté en un codisolvente que no es pues natural, o sea, digamos NaCO, etanol o algo así, pues también tiene que ser lo más soluble posible en ese codisolvente para que no le metas cantidades significativas a la célula y por lo tanto no te afecte en tu experimento o en la bioactividad. Voy a tomar una foto.
Carlos diplomas, constancia de la doctora. Muchas gracias por asistir y a la doctora por la plática. 15 días tendremos otra plática. No sé cómo se llama. Es de alimentos, sería para comedores industriales. Sería todo de la salud. Sí, Si a algunos nos interesa exactamente. ver cuando va a un restaurante que bien, podría funcionar. Igual para que ya no se espanten tanto cuando vean recuperar. Exactamente. Sí, van a ver las normas. Muchas gracias. Les comento, si alguno de ustedes va a acreditar que ustedes esta plática no se llevó, pero por la lista, ¿no? Igual voy a ver un mecanismo para ver cómo. Según yo, no nos acreditan en la plática.